Tenemos con nosotros a Esteban Miracaballos, el autor del libro, y a Hernando Orellana de Pizarro, editor y presidente del patronato de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. La Fundación Obra Pía de los Pizarros es una fundación, yo diría que una fundación moderna, una fundación del siglo XXI fundada en el siglo XVI. Y gracias a la capacidad y a la intuición de su patrono, de Hernando, que consiguió hacer de una obra pía que tenía una existencia de 5 siglos, porque fue creada por Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, cuando regresa a España, hacer de esa obra pía del siglo XVI, convertirla en una de las fundaciones más modernas, más ágiles y con mayor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos que yo conozco. Yo tengo la suerte de conocer a Hernando desde hace unos cuantos años y de haber compartido algunos proyectos, y tengo que decir que, bueno, pues que seguramente en algún momento su modelo de fundación se estudiará en escuelas de negocios, si no se estudia ya, y en escuelas de fundaciones. Es una organización, una fundación, que se ha convertido también en un referente cultural para Extremadura. Está radicada y tiene un palacio que todo el mundo debería conocer en la ciudad de Trujillo, tanto por la ciudad como por el palacio en sí. Y desde Trujillo ha sabido irradiar todo el hacer que tiene la fundación hacia Extremadura, pero no solo hacia Extremadura. Hoy estamos celebrando un acto aquí en Madrid, y también hacia Perú, que es el origen de esta fundación, como digo, actual, que nace en el siglo XVI. Luego Hernando les hablará un poquito más sobre algunas de las actividades que hace la fundación, pero yo creo que ustedes deberían informarse, porque realmente es una institución que tiene una parte empresarial, que tiene una parte cultural, de cooperación al desarrollo y de cooperación en la propia Extremadura, que, como digo, es bastante significativa. Y por otro lado tenemos también a Esteban Miracaballos. Esteban es doctor en Historia. Esteban es autor de una veintena de libros. Yo diría que es uno de los grandes investigadores que tenemos en España en el periodo del siglo XVI, en el periodo de las relaciones entre España y América durante el siglo XVI. Tengo la suerte de conocerlo desde hace también unos cuantos años y de seguirlo y de tener amistad con Esteban y de compartir algunos proyectos. Puedo decirles que es un trabajador incansable, y yo tengo cierta envidia sana por su capacidad de trabajo, por ese continuo estar metido en bibliotecas y en archivos, cuando su tiempo de profesor se lo deja y la familia se lo permite, pues siempre anda encerrado o rastreando algún archivo diocesano, algún archivo de alguna pequeña localidad, o algún archivo como pueda ser el Archivo General de Indias, o algún archivo como el Histórico Nacional. Lo que hoy nos convoca aquí es una biografía sobre Hernán Cortés. Algunos de ustedes pueden decir que otra más. Yo no diría que es otra más, yo diría que es una nueva biografía de Hernán Cortés, una biografía de un personaje que, bueno, pues que ha fascinado a muchísimos historiadores desde el momento en que Hernán Cortés se da a conocer por la conquista del imperio azteca, del imperio mexica, que si no luego me reñirá Esteban, porque le gusta decir mexica, no azteca. Yo creo que es un personaje que
ha fascinado tanto a los historiadores que casi siempre termina el personaje superando al propio historiador. La biografía de Esteban es una biografía que trae luces sobre un personaje que tiene muchas sombras también. Tiene muchas sombras porque, como dice el propio Esteban en su libro, podemos seguir casi paso a paso lo que hace Hernán Cortés desde que entra en territorio mexicano hasta que regresa a España, pero tenemos muchas dudas sobre lo que fue su infancia, lo que fue su adolescencia, lo que fue su juventud, lo que fue su etapa. Incluso hay dudas sobre el embarque, cuándo hace el embarque hacia Indias. Y también hay dudas o cuestiones que para los historiadores no están claras de la época y del periodo en el que Hernán Cortés especialmente emprende acciones empresariales como son las expediciones por el Pacífico o su regreso a España. La mayor aportación para mí, para mi humilde opinión, del libro está en el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando con nueva documentación, con aportes documentales nuevos que ha sacado a la luz Esteban, vamos a conocer mucho mejor el entorno familiar, la genealogía y los pasos de este Cortés niño, como digo, en su entorno familiar, en su juventud, su traslado a Valladolid, lo que realmente hace o estudia en Valladolid y en Salamanca, y el embarco definitivo hacia las Indias. Yo creo que ahí está la mayor aportación del libro y ahí está el mayor mérito de este libro, que además se lee con mucha facilidad, que se lee con mucho gusto y que de verdad recomiendo que pues van a poder comprarlo, van a poder adquirirlo cuando salgan, que disfruten con él. Y sin más, le cedo la palabra a los dos protagonistas de la tarde de hoy, a Hernando Orellana Pizarro y a Esteban. Esto sí, funciona. Muchas gracias por tus amables, por tu loa y por tu forma de ensalzar la labor de la Fundación, que de alguna manera pues tenemos que matizar, porque sabemos que conocemos a Chema, los que conocemos a Chema sabemos que es un incondicional de la Fundación y un colaborador muy estrecho nuestro, con lo cual pues tampoco es esperable que vaya a hablar mal de nosotros. Como ha dicho antes de empezar y después de agradecerte las palabras, quería agradecer la presencia de todos ustedes aquí en Casa de América para acompañarnos en la presentación de este libro, agradecer ese interés que pueda haber por la historia española y por la historia de América, pues que de alguna manera compartimos todos, porque al final es algo que nos vincula y que nos explica quiénes somos. Agradecer a la Casa de América, que ha tenido la deferencia y de prestarnos sus instalaciones, de prestarnos este magnífico edificio para poder celebrar este acto, y agradecer también especialmente a Casa de América y a su director general, a Santiago Miralles, el interés que tiene por la Fundación, que tiene por la colaboración con la Fundación, y que esperamos que en el futuro pues dé importantes resultados y que nos pueda llevar lejos. Y dicho esto, pues se trataría de entrar un poco en harina, y el trabajo que a mí me toca aquí, o el objetivo de la intervención que yo tenía aquí, es hacer una breve reseña, no tanto de la Fundación, que Chema ya nos ha dado las pinceladas básicas de ella, sino de qué sentido tiene la Fundación o qué busca la Fundación con un proyecto editorial publicando sobre temas históricos, temas patrimoniales y fundamentalmente sobre temas americanos. Esto, de alguna manera, podría pensarse que es evidente, ¿no? La Fundación Obra Pía de los Pizarro, fundada, como nos ha dicho Chema, por Hernando Pizarro,
y por otro personaje muy importante que se ha dejado Chema en el tintero, que es por Francisca Pizarro Yupanqui, que es la hija de Francisco Pizarro y de la princesa inca Inés Huaylas, hermana de Atahualpa. Por tanto, una de los representantes fundamentales del mestizaje que se produce en América y la primera noble mestiza que llega a España. Entonces, podría parecer evidente que nosotros, con ese currículum o con ese bagaje histórico, pues tuviésemos la obligación de tomar partido en la historia y de tener una posición respecto de lo que fue la conquista y de la participación de los pizarros, la participación de los conquistadores o la participación de los extremeños allí en la conquista. Y eso es probablemente la razón que ha dado lugar a que nosotros recibamos muchas propuestas de trabajo, muchos intentos de colaboración o propuestas de colaboración, tanto para investigación como para publicación de obras. Pero al mismo tiempo que recibíamos eso, estamos percibiendo una demanda de la sociedad en la que poco menos que se nos exigía tomar una posición o explicar cuál era nuestra posición respecto de esa historia. Al final nos enfrentamos con una historia que es controvertida, es decir, la herencia de la Fundación, la herencia histórica de la Fundación es una herencia controvertida porque representa, es depositaria de un choque entre culturas, choque en el que se producen vencedores y vencidos y choques en los que hay un mundo que se superpone, que se impone a otro y con la consiguiente pérdida y con la consiguiente creación de algo nuevo en ese mundo. En esa situación, claro, al final el papel que a nosotros se espera o que se esperaba o que de alguna manera se pensaba que debíamos jugar era el de agiógrafo, es decir, nosotros debemos exaltar a nuestros fundadores y debemos exaltar a nuestros conquistadores, vamos, a la Fundación Obras Pías Pizarro, los Pizarros, porque son sus fundadores, y nosotros como extremeños, pues a todos los conquistadores extremeños en América. Pero esa era una situación que a nosotros también nos hacía sentirnos incómodos, y nos hacía sentirnos incómodos porque estamos entrando en el siglo XXI, y en el siglo XXI pensábamos que nosotros no debíamos tomar partido por una de esas dos visiones que normalmente nos encontramos en relación a la conquista, o esa visión épica, esa visión nacionalista que convierte a los conquistadores en héroes sin mancha, frente a esa visión indigenista, esa visión victimista que convierte la conquista en un acto violento, que lo fue, pero en un acto injusto, en un acto que podía haber sido evitado, y convierte a los conquistadores en delincuentes. Entre esas dos situaciones, a nosotros se nos producía una situación de incomodidad y una situación en la que veíamos la necesidad de encontrar en qué punto, en qué posición nos íbamos nosotros a enfrentar al problema. La solución, estamos en ella, porque al final vemos que esto es una cosa completamente dinámica, pero de alguna manera lo que hemos entendido es que tenemos que asumir la realidad tal y como es y no negar ninguno de los aspectos de la realidad. Es decir, entendemos que las conquistas son inevitables. Es como decía aquel, son inexorables. La muerte hacienda y las conquistas son algo así como lo normal, lo inevitable, lo que hay que asumir dentro de la historia. La conquista española de América no fue la primera y tampoco fue la última. Y las conquistas necesariamente son violentas. Y en esa violencia hay vencedores y vencidos. Los vencedores se acaban convirtiendo en héroes para las naciones a las que representan, y los vencidos se acaban convertidos pues, en las víctimas de ese proceso. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Querer cambiarlo o querer negarlo es vivir en una fantasía, es querer negar algo que era inevitable. Y si no hubiesen sido los españoles los que hubiesen conquistado América, pues posteriormente hubiesen sido los franceses, o hubiesen sido los ingleses, o los holandeses, o los portugueses. Bueno, al final todos participaron digamos, se llevaron su parte del pastel de ese proceso. Pero previamente a los españoles,
los aztecas, los incas, los mochicas, todos los distintos pueblos que fueron pasando por allí se fueron imponiendo a otros de los que les precedieron. Con lo cual, nosotros asumimos que las conquistas son y están, y allí hay que asumirlas. La segunda realidad que a nosotros nos parece innegable y que no se puede obviar es la épica de la conquista. Unos locos españoles, no muchos, cruzan el Atlántico en unos barquitos para meterse en un mundo desconocido y en poco más de 50 años conquistan un continente. Si eso no es épico, alguien tendrá que venirnos a explicar qué es la épica, ¿sabe? Es verdad, eran ambiciosos y en nombre del rey, de la religión y del oro y del botín, pues se lanzaron allí a conquistarlo. Pues sí, es verdad, el motivo fundamental de la conquista era el botín y de paso pues expandíamos la fe y agrandábamos los reinos de nuestro Señor. Pero lo que los movió a ir para allá fue el botín. Es decir, ellos querían mejorar su estatus, su fama, su patrimonio y allá que se fueron a hacerlo. Y eso no es óbice para que nosotros entendamos o veamos eso como algo épico. Es decir, la épica está ahí, la motivación es esa, incluso esa motivación del oro no deja de ser también una motivación épica. Y junto a esa épica irrenunciable está también la otra realidad, la realidad de los que son de los sometidos, la realidad de los vencidos. Para los pueblos indígenas, para los pueblos aborígenes, se produce un choque que acaba con su mundo, acaba con su cosmología, acaba con su pensamiento, acaba con su realidad. Y eso necesariamente entraña un sufrimiento. Y ese sufrimiento lleva a muerte, lleva a violencia, lleva a explotación. Y esa realidad está ahí y tampoco la podemos negar. Es ineludible, está allí. Es decir, aquellos que pretenden generar una visión nacionalista, exclusivamente épica de los conquistadores, desde nuestro punto de vista se equivocan. Y aquellos que quieren generar una visión exclusivamente indigenista, exclusivamente negativa, para los conquistadores, desde nuestro punto de vista, también se equivocan. Y después hay una cuarta realidad que es también ineludible y a la que tampoco podemos renunciar ni queremos renunciar. Es el hecho de que la conquista española genera una nueva realidad, una realidad mestiza en la que lo español y lo americano se mezclan, pero que posteriormente viene a mezclarse con lo negro africano, viene a mezclarse con lo asiático, para crear esas sociedades tan ricas, tan dinámicas, tan llamativas, tan curiosas para el europeo y curiosas para el español como son las realidades de las repúblicas latinoamericanas a día de hoy. Y de ahí surge una literatura, un arte, una expresión, una visión de la realidad, una música, una gastronomía que a todos nos apasiona. Es decir, no sé a quién no le puede gustar la cocina peruana o la cocina mexicana, o que son pues, probablemente las más reconocidas a nivel mundial de toda Latinoamérica, pero yendo y visitando pues vas a encontrar pues esas ruinas, esas historias, esa cultura, esa música que a todos nos atrae. Y sobre esa visión que nosotros generamos o que hemos creído generar o que hemos pretendido generar sobre esas realidades que son irrenunciables, la Fundación lo que pretende es pensar en el siglo XXI y ver de qué manera puede hacer una aportación a la creación de una nueva visión que sirva para unas sociedades que a uno y otro lado del Atlántico son sociedades modernas, sociedades que de alguna manera han ido dejando atrás o van a ir dejando atrás conflictos o visiones que sean excesivamente parciales sobre la realidad, porque en un mundo como el nuestro probablemente ya no tengan demasiado sentido. Y en ese ámbito, dentro de ese contexto y de esa voluntad por nuestra parte, se sitúa la obra de Esteban. Esteban ha escrito, es un autor prolífico en el tema americano y además nosotros tenemos que decir que es un autor crítico, es decir, es un autor que es crítico con los conquistadores, con lo cual el que se haya acercado aquí a la presentación del libro pensando en que la posición iba a ser la de defensa del conquistador, probablemente se va a llevar una sorpresa porque Esteban es crítico y esa crítica que al final se convierte en constructiva porque
Y además yo lo tengo que reconocer como patrono de la Fundación, que de mis largas discusiones con Esteban ha surgido toda esta realidad o todo este planteamiento o toda esta construcción conceptual que la Fundación ha hecho para encontrar esa posición. ¿Por qué hemos encontrado esa posición? Porque entre otras cosas, porque hemos tenido que discutir con Esteban. Porque para Esteban los conquistadores, sí, mucha épica, mucho no sé qué, pero iban cortando cabezas. Digo yo, pues Esteban, es verdad, los conquistadores iban cortando cabezas. O sea, y nosotros lo tenemos que asumir. Nos hemos influido mutuamente. Mutuamente. Diferencias mutuas. Y entonces la Fundación entiende que debe hacer una aportación, que entiende que la sociedad le exige esa aportación y entendemos que nos debemos comprometer con esa historia y con esa visión de la historia. Y en ese compromiso se encuadra la labor editorial de la Fundación, y, parte de la labor de la Fundación, las actividades que hace gran parte de las actividades que hace la Fundación y en concreto la labor editorial y esa obra que presentamos hoy, que es el Hernán Cortés de Esteban Miracaballos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer verdaderamente estar aquí en este magnífico escenario, en este magnífico salón de actos, para hablar de mi libro de Hernán Cortés. Agradecer, por supuesto, las palabras a los ponentes, el esfuerzo que hace Hernando de Orellana Pizarro, descendiente directo de los conquistadores del Perú, y aún así hace un esfuerzo para empatizar, para tener una posición ecuánime y para incluso dialogar con personas, aunque no necesariamente pensemos exactamente igual que él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo bastante loable por su posición, ¿no? Como descendiente de aquellos conquistadores, ¿no? Y heredero del patronato, heredero de un poco de esa herencia de esos conquistadores. Por supuesto, agradecer también vuestra presencia aquí, porque la presentación de un libro no es precisamente lo más atractivo, lo más ameno, digamos, suelen ser pesadas, ¿no? Intentaré ser lo más ameno posible, porque a mí lo que más me disgusta de un auditorio, ya que hacen el esfuerzo de venir, encima aburrirlos o cansarlos, ¿no? Así que intentaré ser lo más ameno posible. Bueno, el libro en realidad debía ser solamente una reedición en formato de bolsillo de mi libro original, publicado también por la Fundación en 2010, Hernán Cortés, el fin de una leyenda. Sin embargo, lo he retocado muchísimo, hemos incorporado nuevos documentos, bibliografía, material cartográfico, o sea, lo he tocado tanto el libro que me he permitido cambiarle esa titulación del Hernán Cortés, el fin de una leyenda, por Hernán Cortés, mitos y leyendas del conquistador de Nueva España. Y realmente se ajusta más a mi sentir actual, porque a 7 años vista me he dado cuenta que realmente no acabé con la leyenda, o sea, que fue un libro crítico, Hernán Cortés, el fin de una leyenda. Estos grandes personajes, todo lo que sea hablar de ellos, aunque sea para levantar polémica, engrandece la figura. Alguien lo ha dicho, no sé si Hernando o José María, estos personajes muchas veces superan al historiador, son personajes tan grandes que al final terminan superando al propio historiador, y realmente el Hernán Cortés de 2010 no solamente no supuso el fin de la leyenda, sino que contribuyó a su leyenda, ¿no? Por lo tanto, me parece más adecuado este título de mitos y leyendas del conquistador de Nueva España. He revisado bibliografía desde 2010, desde la publicación del libro. Sobre todo, muy importante ha sido el itinerario de Hernán Cortés, que lo publicó el catálogo de la exposición del Canal Isabel II, coordinado por Martín Almagro, y que es un libro fundamental. También estaba el libro Veracruz 1519, que esto es una serie de libros que publicó una doctora de la Universidad de Valladolid, Carmen Martínez, que resulta que hizo el doctorado conmigo en Sevilla, y llevaba publicando libros sobre Hernán Cortés desde el año 2000, y yo los desconocía, o sea que muchos de ellos son anteriores al 2010, pero quedan incorporados a esta obra, al acervo, digamos, de esta obra publicada ahora de 2017. Bueno, de Carmen Mena, Dolores Darién, un libro muy importante que ha salido, que es el del libro de Francisco Manzo, Yo Hernán Cortés, que es la publicación por primera vez del juicio de residencia de Hernán Cortés. Lo que pasa es que es verdad que no está completo y que las grafías no son buenas. Yo creo que habrá que reeditar ese juicio en algún momento, pero mientras salga o no salga, es una obra que sí que es fundamental. Algunos libros aprovechables de Iván Vélez, El mito de Cortés,
la obra de Christian Diverger, Crónica de la Eternidad, y su Hernán Cortés, que son obras a las que yo le he hecho reseñas críticas porque no comparto la opinión, aún así tienen su utilidad. Ricardo Coarasa, en fin, una serie de libros, bastante bibliografía, que ha quedado incorporada a esta obra de 2017. También he incorporado material gráfico, cartográfico muy bueno, de Claudia Carson, que se puede visualizar mejor lo que es el proceso de conquista, ¿no? El mapa de la izquierda es todo el recorrido que hace Hernán Cortés de Veracruz a Tenochtitlán, y el segundo es magnífico, es como un registro de toda la zona lacustre de Tenochtitlán. Aparecen los tres lagos, el Texcoco, Xochimilco, el Chalco, y se ven perfectamente las tres ciudades confederadas. Está Tacuba, aquí en este lado, no sé si se ve, sí, Tacuba, Tenochtitlán y Texcoco, ¿no? O sea, las tres ciudades confederadas, ¿no? O sea, se hace uno bastante bien a la idea de lo que era la zona de Tenochtitlán. Fijaos, también aparecen documentos nuevos. Ya en 2010 publicamos un extenso apéndice documental con material totalmente inédito. En este libro vuelven a aparecer documentos nuevos, aunque parezca mentira. Todavía 500 años después es posible encontrar documentos inéditos sobre Hernán Cortés en los archivos españoles. Es increíble la burocracia que generó toda la colonización española del Nuevo Mundo, ¿no? La cantidad de documentos que generó. Y ya digo, todavía es posible encontrar documentos. En este caso aporto varios documentos nuevos en el apéndice documental, procedentes del Archivo de Simancas, del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y del Archivo de Indias, ¿no? Pero todavía en esos archivos es posible, ya digo, encontrar documentos totalmente nuevos, pese a que durante mucho tiempo ha suscitado el interés de muchos investigadores y ha habido muchos estudios y muchas publicaciones, tanto de documentos como de textos relacionados con Hernán Cortés. Bueno, los principales aportes de la obra, en primer lugar, fijaos, Nuño Cortés era el bisabuelo de Hernán Cortés, Martín Cortés el Viejo era el abuelo, y este tuvo 7 hijos, el menor de ellos Martín Cortés el Joven, que era el padre de Hernán Cortés. Fijaos, todo este esquema que tenemos aquí, que yo lo he visto ya publicado en algunos libros de divulgación, que están para eso, para divulgar, en algunos artículos periodísticos o incluso en algunas conferencias, se desconocía totalmente hasta 2010. O sea que todo esto son aportes que hice en el libro de Hernán Cortés, El fin de una leyenda, porque no se conocía absolutamente nada de los ascendientes de Hernán Cortés. O sea, todo este entramado familiar es totalmente nuevo, queda ahora corroborado en este libro y completado con algunas informaciones. Tengo bastante buena relación con Joaquín Moreno, que es un genealogista español que está afincado en Santiago de Chile y está continuamente mandándome mensajes de email con ideas nuevas, documentos que se han encontrado, reflexionando sobre eso, porque además estamos intentando emparentar a todos los hermanos, a todos los tíos abuelos de Hernán Cortés, a todos los tíos carnales, perdón, a Hernán Cortés, a Juan Cortés, a Alonso Cortés. Fijaos, bueno, pues todo esto, digamos que es totalmente nuevo, esto no se conocía nada antes de 2010. Es lo que tienen los libros de investigación. Este es un libro de investigación que divulga desde la investigación y que aporta datos que uno no se puede encontrar en la Wikipedia ni en otros libros de la larga historiografía cortesiana. Son datos totalmente nuevos que no aparecían en esas obras, precisamente porque es un libro de investigación que divulga, ya digo, desde esa investigación. Bueno, como veis, la familia de Hernán Cortés era amplísima. Él era hijo único, pero tenía muchísimos primos, toda una cantidad de primos. O sea, eran 7 hermanos, 6 legítimos y una ilegítima, y bueno, por ejemplo, en Medellín había 3 Hernán Cortés, 3 personas con el mismo nombre. Estaba el conquistador de Nueva España, estaba su tío Hernán Cortés, que era el hijo mayor de Martín Cortés el Viejo, y estaba su primo Hernán Cortés, que era hijo de Hernán Cortés. O sea que los Cortés eran muchísimos en el condado de Medellín, tanto en Medellín como en Don Benito, porque allí se afinca, el primero en afincarse en tierras de Medellín es Martín Cortés el Viejo, que lucha con el rey Juan II en la batalla de Granada, y en 1431 lo nombran caballero de Espuela Dorada, le dan 13 yugadas de tierra y se instala en el condado de Medellín porque le dan las tierras allí. Y entonces se instala allí y a partir de ahí empieza toda la prole cortesiana. Ahora veíamos, por ejemplo, que Hernán Cortés trata de cuñados a mucha gente, a muchos conquistadores los trata de cuñados. Y estamos viendo, tanto Joaquín Moreno como yo, que algunos no eran exactamente cuñados porque era el hijo único, pero eran maridos de sus primas hermanas, maridos de algunos de las hijas que tuvieron Juan Cortés, Alonso Cortés y Hernán Cortés.
Evidentemente, el dinero que tuvieron allí, bueno, aunque era una familia de prestancia, una familia linajuda, habían tenido 7 hijos. Martín Cortés, el padre de Hernán Cortés, tenía que haber hecho carrera eclesiástica o carrera militar y no lo hizo. ¿Qué le pasó? Que las rentas eran cortas, tenían en torno a 30.000 maravedís al año, no les faltaba la comida en la mesa, pero bueno, no estaban tampoco demasiado sobrados. Eso sí, casaron todos muy bien, o sea, todos emparentaron muy bien. Por ejemplo, no se podrá volver. Por ejemplo, Juan Cortés, hemos averiguado que estaba casado con María Afán de Rivera, que era hermana de Inés de Rivera, que era la mujer del conde de Medellín. O sea que Juan Cortés era cuñado del conde de Medellín. Y Martín Cortés el joven casó con Catalina Pizarro Altamirano, que era también hija de un criado de confianza del conde de Medellín. O sea que estaban emparentados los Cortés con el propio conde de Medellín, con el portocarrero. O sea que eso sí, emparentaron bastante bien. Bueno, otro de los aportes del libro son los sucesos de Tecoaque, que eso no aparecía en el libro 2010 y sí que aparecen desarrollados aquí, básicamente porque lo que conocíamos era alguna referencia de los cronistas, pero se han hecho excavaciones nuevas y se han publicado algunos textos sobre esos sucesos y aparecen recogidos en el libro. No sé si, bueno, conocéis un poco los sucesos de Tecoaque. En mayo de 1520 llega Pánfilo de Narváez, Hernán Cortés abandona Tenochtitlán para ir a frenar a Pánfilo de Narváez, pero se entera que Pedro de Alvarado está en condiciones difíciles en Tenochtitlán y regresa corriendo. Entonces acuerda que Juan Yuste y Juan de Alcántara vayan más tranquilamente después hasta Tenochtitlán con las mujeres, los niños, los enfermos. Pero los indios Acolúas los interceptan, son, bueno, parece ser que en torno a 40 y tantos, y los sacrifican a todos. Lo van sacrificando en un plazo de 10 meses, hasta, o sea, eso empieza, son mayo de 1520 y dura hasta abril-mayo de 1521, pocos meses antes de la caída de Tenochtitlán. Sacrifican a todos ellos, que por cierto, Bernal Díaz del Castillo dice que fue una vez que lo supieron, fueron allí y en una de las celdas se encontraron a Carboncillo puesto, aquí estuvo preso el sinventura Juan Yuste con otros muchos que traía en mi compañía. Todos fueron sacrificados a los dioses, todo ese contingente de hombres. Otro aporte totalmente nuevo en el libro es la ruta de 1540. Es un pequeño detalle, pero no lo van a encontrar vosotros en ningún otro libro ni en ninguna referencia, digamos, de Internet. O sea, cuando sabíamos que había salido el 5 de enero de 1540 de Veracruz, hizo escala en La Habana y que el 6 de abril de 1540 estaba en Sanlúcar de Barrameda. Lo que no sabíamos ya es la ruta que hizo desde Sanlúcar de Barrameda hasta Madrid, porque el 17 de mayo estaba en Madrid, pero no sabíamos la ruta que había seguido. Yo en el libro de 2010, bueno, pues metí la pata totalmente, porque digo, bueno, pues seguramente pasó por Medellín, saludaría a su familia, después iría a Guadalupe, a ver la Virgen de Guadalupe, y después ya pues, tiró para Toledo, se me ocurrió. Realmente acabo de descubrir un documento de una persona de la corte del séquito de Hernán Cortés y va relatando todos los lugares por los que van pasando. Y ya está, de Sanlúcar fueron a Sevilla, de Sevilla enfilaron para Córdoba, pasan por Carmona, Fuente de Andalucía, Écija, en Córdoba enfilan para Adamuz, el Carpio, Montoro, Adamuz, en Adamuz hacen noche, que por cierto, esta posada, la de abajo, se conserva en ese estado prácticamente, o sea que no ha sido muy modificada. Lo que pasa es que había 5 mesones en Adamuz y pudo haber hecho noche en cualquiera de los 5, pero bueno, una cosa así, en un mesón así hizo noche Hernán Cortés. De Adamuz enfiló para Ciudad Real, Almodóvar del Campo, Ciudad Real, de ahí a Toledo, Malagón, Orgaz, Toledo y Getafe, Madrid. Ya digo, no es más que un dato, ¿no? Pero en toda la historiografía cortesiana este dato se desconocía y aparece nuevo en este libro de Hernán Cortés, que ya digo, aporta datos que no se pueden encontrar en ninguna otra obra. A veces decimos eso, ¿no? Que de Hernán Cortés salen muchas obras, 4 o 5 todos los años, ¿no? Pero muchas son divulgativas, repiten un poco lo que se conoce hasta la fecha y cumplen su función, que también cumplen una función, que es divulgar esos conocimientos para hacerlos llegar a más población, ¿no? Pero que no aportan esos datos. En cambio, bueno, pues una obra de investigación sí que aporta, ya digo, datos totalmente nuevos. Bueno, y vamos ya un poco al asunto un poco más polémico, a la pregunta del millón. Vamos a ver cómo un puñado de hombres conquistó el imperio mexica. A mí me gusta poner siempre un plano de la ciudad de Tenochtitlán. El de la izquierda,
es una reconstrucción contemporánea de Thomas Alfinger, y un mapa de Nuremberg de 1524, el más fiable que hay, que por cierto lo está estudiando los dos y no coincide. No sé por qué Alfinger no lo reconstruye exactamente el de Nuremberg, que es el más fiable, pero bueno, en cualquier caso, esto es una visión de la ciudad de Tenochtitlán. A veces tenemos la tentación de ver a los mexicas como unos indios salvajes que no tenían alma. No es exactamente. Esta era la capital de los aztecas, la capital de los mexicas, en medio de una zona lacustre de 2.000 kilómetros cuadrados. Tenían, ya digo, por supuesto, la capital. Suponemos, según las estimaciones de los demógrafos y de los arqueólogos, en torno a 200.000 habitantes. O sea que era, lo que conquista Hernán Cortés era una de las ciudades más grandes del mundo. Y una de las cosas que estoy haciendo es que quiero ver si realmente era la más grande del mundo. Nápoles estaba por ahí podía andar, quizás alguna ciudad asiática, pero estamos hablando que lo que conquista Hernán Cortés es una de las ciudades más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, ¿vale? Bueno, y aquí había un emperador, Moctezuma II, había jueces, había maestros, o sea, era una civilización, era un Estado. Por tanto, claro, bueno, a veces lo he discutido con Hernando, hombre, legal, lo que se llama legal, bueno, pues no lo era. El imperio mexica era tan legítimo o tan ilegítimo como el imperio Habsburgo. O sea que era un Estado al cual, bueno, es invadido por un puñado de españoles. Bien es cierto que pasó lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia, como ellos habían destrozado a los toltecas antes, o como estaban sometiendo a otros pueblos, o lo que ha pasado. O sea que me refiero que esto es una dinámica, digamos, una dinámica que ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. No hay que sorprenderse por eso, pero bueno, era una invasión de un imperio sobre otro. Sí, ahora me dicen, no, es que hacía muchos sacrificios humanos. Bueno, tenemos muchísimos testimonios de cronistas que cuentan que los templos eran como mataderos, ¿no? Y además estaban mugrientos, llenos de sangre. Eran actos verdaderamente abominables, porque sacrificaban a los prisioneros, pero un par de matices. Primero, sacrificaban a los prisioneros, a los mexicas no. O sea que la idea en la guerra era nunca matar, siempre herir y capturar a los prisioneros para después sacrificarlos a sus dioses. Un acto verdaderamente abominable. Pero bueno, ¿qué imperio no ha cometido abominaciones? O sea, que esto lo hacían los mexicas, pero en Europa había persecuciones de brujas y quemaron en la hoguera miles de ellas, ¿no? O sea que, bueno, y los romanos hicieron crucifixiones masivas en Oriente. O sea, ¿qué imperio no ha cometido atrocidades? Recientemente leí en el libro de Imperiofobia, que citando a otra historiadora decía que sentir lástima por la caída del imperio mexica sería igual como sentir lástima por la desaparición del Tercer Reich. Hombre, no es exactamente. Primero, es extemporánea la comparación, y segundo, el Tercer Reich era ofensivo, ofendía, quería conquistar Europa. Los mexicas, en relación a los españoles, estaban a la defensiva. O sea, era totalmente diferente, por lo menos en ese sentido, ¿no? Yo creo que no son hechos comparables. El enfrentamiento desigual. Ahora existe la tendencia de decir que estaban igualadas las fuerzas, que no había tanta desigualdad. No, era un enfrentamiento muy desigual, muy desigual. Pólvora y armas de fuego y aceros toledanos con las armas de los indígenas, que eran como que escaupiles de algodón, lo que llevaban. Los escudos eran de algodón o de madera forrada en algodón. Las macanas que tenían ellos, los palos, las macanas eran una especie como de maza, que si le daba en la cabeza a uno lo mataba, pero bueno, una maza de madera. Las lanzas, que eran de madera con puntas de obsidiana, que le pegaban un espadazo a los españoles y desaparecía la punta de la flecha. Usaban flechas también con puntas de obsidiana, pero no usaban flechas envenenadas como sí lo hacían los caribes en el área caribeña. O sea que había una desigualdad técnica considerable. Estaban los caballos. Los indios no podían resistirse a los caballos. Un caballo entonces era el equivalente a lo que podría ser hoy un carro de combate, un carro blindado. Ellos no podían defenderse de los caballos. Nunca se habían enfrentado a eso. No pudieron con la caballería. Decía Hernán Cortés, no teníamos otra seguridad sino la de los caballos. Ellos sobre la marcha intentan cambiar para aguantar a la caballería, pero no son capaces. Ponen piedras en los caminos para dificultar el avance, hacen agujeros con púas para que caigan los caballos y matar así al caballo y prender al jinete. Y un invento le tira las voladoras a las patas para que se caiga el caballo y apresar así al jinete. Sobre la marcha ellos intentan frenar una cosa totalmente nueva para ellos, pero claro, cuando se dan cuenta ha caído el imperio. O sea que realmente había una desigualdad técnica, ¿por qué negarlo? No pasa nada. Pero no solamente, bueno, las jaurías de perros también, no tanto
el número de efectivos que acabaron, digamos, en el número total de indios que exterminaron es mínimo, pero sí el terror que causaban entre los indios, ¿no? Esas jaurías de arano, de mezclas entre dogos y mastines, que bueno, que causaban el terror entre los indios, ¿no? Independientemente de que Becerrillo, el perro de Vasco Núñez de Balboa, cobrara un sueldo de ballestero, ¿no? Pero bueno, eran, digamos que las bajas a costa de los perros eran muy pocas, pero sí el terror que infundían entre los indígenas sí que descomponía mucho los ejércitos indígenas, eso sí. Pero no solamente había una desigualdad técnica, había una desigualdad táctica muy importante también. Los españoles eran muy superiores tácticamente. Estaban acostumbrados a luchar en Italia con los franceses, a luchar con los musulmanes en el norte de África, que esa gente eran personas que conocían las estrategias y que defenderse de los musulmanes era complicado. Y llevamos 7 siglos de reconquista. Y defenderse de los franceses en Italia igual. Cuando llegan los indígenas tienen tácticas de combate totalmente ingenuas. Se presentan, bueno, y prueba de la ingenuidad es que cuántos ejércitos cayeron enteros con 200 españoles o con 300 españoles se enfrentaban. Bajas de los indígenas, a veces están infladas, pero bueno, 2.000, 3.000 bajas. Bajas de los españoles, ninguna, 3 heridos, un caballo muerto o 2 españoles muertos. Había una desigualdad, no pasa nada por reconocerlo. Ellos se presentaban con el líder en una janda, con un plumaje, y los españoles iban a por él, lo capturaban y los demás salían en desbandada. Los indios obedecían ciegamente a su líder, pero cuando el líder lo apresaban, se acabó. Ya no guardaban orden ninguno, salían de manera despavorida, ¿no? Y eso pasó en Cajamarca, eso pasó en el caso del Imperio Mexica, pasó en Otumba, o sea que pasó en muchísimas batallas. Y sorprende cómo Manco Cápac, después de la experiencia en esos fracasos, vuelve otra vez a acercar Cusco, también en lugar visible, que por poco lo matan. O sea que no aprendieron tan rápidamente como hubiera sido menester. Por tanto, ahí había una inferioridad táctica manifiesta. Y lo peor de todo, había una inferioridad psicológica. Los españoles estaban mucho más convencidos de que lo que hacían, convencidos en la superioridad de su Dios y de su panteón, y convencidos en que lo que hacían era justo, ¿no? Lo hacían por Dios y por el emperador. Y los capitanes se encargaban muy bien de convencerlos de eso, ¿no? De que tuvieran la moral muy, muy alta, ¿no? Decía Gerard Chalian que en la guerra moderna, donde las armas de fuego no están perfeccionadas, donde la tecnología no está muy avanzada, lo que más desequilibra en un ejército es la motivación de la tropa, aparte de la genialidad del líder. O sea, los españoles estaban muchísimo más motivados frente a unos pobres indígenas que perdieron muy pronto la confianza en sus dioses. Perdieron muy pronto esa confianza y la confianza en su victoria, ¿no? Para mí hay 3 causas, es que no se ve demasiado bien porque yo los fondos los había difuminado y este programa me los ha apretado y no se lee bien el texto. Para mí hay 3 causas que favorecieron el rápido hundimiento del Imperio Mexica. En primer lugar, tardaron demasiado tiempo en superar la parálisis inicial. Ahora se dice que si todos estos relatos funestos que recibió Moctezuma son construcciones posteriores. Puede ser, pero Moctezuma estaba atenazado, y eso Fetas Medis lo dice y se ve claramente. Moctezuma estaba atemorizado. No se explica uno cómo un caudillo como Moctezuma II, que había liderado a su ejército y que había expandido el Imperio Mexica bastantes cientos de kilómetros, se muestra timorato, está mucho tiempo con miedo a lo que se le viene encima, y eso es un condicionante muy grande para la defensa de la Confederación. En segundo lugar, las enfermedades hicieron un estrago brutal. La influenza suina, la viruela, la gripe, el sarampión, fueron diezmando de manera brutal a los indígenas. Cuitlagua, que hubiera defendido seguramente Tenochtitlán con mucha solvencia, muere. Pero es que cuando los españoles entran en Tenochtitlán, la mitad de los soldados están por los suelos con calentura de viruela, estaban invadidos de viruela. Las enfermedades españolas hicieron muchos estragos. Contrariamente, la de los indios y los españoles, poco, ¿no? O sea, la sífilis provocó bastante problema, la bartoleniasis, poca cosa. Las enfermedades incluso que llevaron los africanos le hacen poco daño a los indios y a la leishmaniasis, por ejemplo, a los indios y a los españoles, pero en cambio la que los españoles llevan a América destrozan a la población indígena, que el declive, bueno, es del 80% de la población, dependiendo de la zona, 90, 80, dependiendo de la zona, provocado por las oleadas una detrás de otra de las enfermedades, aparte de otros motivos, ¿no? Pero la fundamental fue las enfermedades. Y finalmente la falta de una conciencia de clase, porque los españoles hablan de indios,
pero no tenían una conciencia de indianidad, por supuesto, ¿no? Y en el caso de los mexicas había un 30% de mayeques, eran siervos, que a esa gente le daba igual obedecer a Cortés que obedecer a Moctezuma. Había muchos pueblos que habían sido sometidos recientemente y que guardaban la añoranza de su antigua libertad, que se sumaron a Cortés, a los invasores, con la idea de recuperar esa libertad. Recientemente leí un trabajo curiosísimo en el libro Mirada de Hernán Cortés, uno de los artículos. Una cosa interesantísima. Demostró este historiador, que en un pueblo concreto de México, la élite caciquil que estaba con anterioridad a los mexicas. Cuando la conquistan los aztecas, los mexicas, continúan con los aztecas, pactan con ellos, y cuando llegan los españoles, pactaron con los españoles también. O sea, hubo pueblos que habían pactado con los que estaban antes, habían tenido su libertad previa a la ocupación de los mexicas, la misma familia se mantuvo en el poder con los mexicas y después la misma familia se mantuvo con los españoles. O sea que muchos pactan con los españoles y, bueno, los españoles intentan alcanzar pactos con ellos porque así lo han hecho todos los grandes guerreros, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, todo el que podía pactar, pactaba, porque nadie quería mandar un territorio vacío. O sea, todo el mundo quería, si tú aceptabas el pacto, mucho mejor. Que en Imperiofobia también destacan esto como una particularidad española. No, española no. Todos los guerreros de todos los tiempos, si tú aceptabas el vasallaje, pues muy bien. Los islámicos, cuando entran en España, a veces tenemos la sensación que esto era una guerra. Aquí no hubo guerra ni hubo nada. Aquí iban ocupando, salvo algunas escaramuzas muy concretas, en Guadalete, en Mérida, en algún sitio muy concreto, van pasando y la gente dice, ¿tú a quién obedeces? Yo al rubito ese alto que está allí. Bueno, a partir de ahora, ves del turbante, pues a partir de ahora manda. Y la gente seguía con su vida. Normalmente el pacto es algo que lo han hecho siempre todos los guerreros. Y Cortés no es una excepción, pacta con todo el que se somete. Que no se somete, le cortaba la cabeza al cacique y al hijo le decía, ¿visto lo que le ha pasado a tu padre? Pues ahora el que mando soy yo. ¿Tú vas a mandar? Sí, pues ya está, pues perfecto, ahí. Así de sencillo, así es como ocupan los territorios todos los guerreros en todos los tiempos. Bueno, sí me opongo, también un tema que está ahora de moda, hablar de guerra civil. Eso se lo leí yo hace años a Henry Kamen, después a Matthew Restal, y recientemente en Imperiofobia también lo insinúa, que aquello fue una guerra civil entre indios, enfrentamiento de... Hombre, guerra civil, los españoles manipularon, acentuaron, lo prepararon todo para favorecer ese enfrentamiento, pero todo dirigido por los españoles y encaminados a obtener beneficios ellos mismos, ¿no? que conquistaron un imperio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hablar de guerra civil es un exceso, a mi juicio. Bueno, y para entrar ya en las valoraciones, la conquista del imperio azteca se inserta dentro de un proceso expansivo de Occidente que se inicia en la antigüedad y culmina con el imperialismo contemporáneo. En realidad, como ha dicho Martín Almagro, todo ser vivo, y en particular el humano, tiende a expandirse y a difundir su especie o su genética, ¿no? Por tanto, se trata de un capítulo más en la historia universal, donde el más fuerte siempre se impuso sobre el más débil. En realidad, bueno, el ser humano siempre ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, porque la razón y la locura son partes inherentes, ya digo, al ser humano, ¿no? Y el ejemplo prototípico era el propio Don Quijote, que tan pronto se presentaba como un loco chiflado, que a veces pues parecía la persona más sensata y cortés de toda Castilla, ¿no? Por tanto, en realidad, bueno, forma parte de la historia universal. Hubo gesta, que esa es un poco la idea. Bueno, se puede entender como gesta en el sentido que un puñado de españoles, animados por el afán de hacer fortuna y de ganar honra, dominaron varios miles de kilómetros en pocos años, ¿no? Pues ahí sí, en ese sentido sí se puede hablar de gesta, enfrentándose a muchísimos enemigos, enfrentándose a un relieve agreste, enfrentándose a una flora y a una fauna totalmente desconocida y unas inclemencias climáticas. Ahí sí que hubo gesta, de Hernán Cortés, de Hernando de Soto muchísimo más, que estuvo en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Son gente de Cristóbal de Orís, de Francisco Pizarro, de Hernando Pizarro. Son gente que se recorren miles de kilómetros en un territorio desconocido, enfrentándose todo a lo desconocido y en muchos casos con selvas tropicales que tenían que ir, digamos, eliminando ellos para poder pasar por allí, ¿no? O sea que, por tanto, en ese sentido sí que hubo gesta. Ahora, también hubo perdedores, ¿no? Para el mundo indígena fue un verdadero drama. Su mundo desapareció bajo sus pies en un santiamén, en un plisplá, en un momento, desapareció para siempre.
Es como algo similar a que, como si ahora llegaran en aras de la civilización una expedición extraterrestre, mucho más, para civilizarnos, mucho más cultos que nosotros y mucho más desarrollados que nosotros, nos pegaran enfermedades interestelares, pareciera el 80% de la población del mundo, y el 20% superviviente tuviese que renunciar a sus ideas, a su religión, a sus creencias, a su forma de vida y adoptar una forma de vida superior que traen ellos para civilizarnos, para mejorarnos. Oye, pues esa pudo ser un poco la sensación a la que se enfrentaron estas personas. El declive fue del 80% de la población. O sea, había, bueno, no tenemos claro la población que había. Elvira Roca en Imperiofobia habla de 6 millones. No conozco ningún demógrafo que suscriba eso, pero bueno, 30, 40 millones y a finales del siglo XVI quedaban 2 millones. O sea, que hubo un declive de la población brutal. Después ha recompuesto la población y hoy está a poco más que a los niveles que estaba cuando llega Colón, actualmente, la población indígena. Os quiero decir, para el mundo indígena fue un verdadero drama. Eso está más que demostrado. La renuncia a la religión, a la cosmovisión, a las creencias, está en la base de la desaparición de cualquier civilización. O sea, ellos se vieron obligados a renunciar a todo eso y en ese sentido, bueno, pues sí que fue un verdadero drama. Yo es que interpreto, y antes lo he estado comentando fuera, que una conferencia hay que poderla dar aquí, en Madrid, y también en México. Yo esta la estoy dando aquí, pero en noviembre daré una parecida en Santo Domingo, y lo mismo la puedo dar aquí, o el año pasado la di en Texas, muy parecida a esta. O sea, uno tiene que dar una conferencia creíble, lo mismo en Madrid, que en México, que en Estados Unidos o que en Santo Domingo. Y estas cosas pues hay que reconocerlas, ¿no? Pasó lo que pasó y no pasa nada, ¿eh? Que a veces me dicen, no, pero es que eres un antipatriota porque te metes con los conquistadores. No, mi idea un poco es contar los dramas. Si después de la Noche Triste se fue a la región de Tepeaca y mató a 4 aldeas, mató a mujeres y niños ancianos porque estaba cabreado por la gente que había perdido la Noche Triste, pues lo hizo. Y no pasa nada, eran guerreros y todos los guerreros tienen mucha sangre a sus espaldas y no pasa nada. Así se creó el Imperio Español y así se han creado todos los imperios a lo largo de la historia. Y oye, y tan orgulloso de ser español, que me siento español porque soy español, sin problema ninguno, pero las cosas fueron como fueron. Y no hay que quitarle hierro ni decir, no, que fue una guerra civil, no sé que no, más o menos estaban igualadas las fuerzas. No, oye, pasó lo que pasó y no pasa nadie tan orgulloso de nuestro pasado y, por supuesto, de admirar a los conquistadores, que nadie dedicaría 25 años de su vida a investigar a los conquistadores si en el fondo no los admirara. Yo admiro a esta gente. Ahora, sin obviar y sin ser conscientes que eran lo que eran, conquistadores del siglo XVI, dispuestos a matar o a morir por conseguir honra y fortuna. Eso sí que lo tenemos que tener claro. Y bueno, ya para acabar, ¿se les puede criminalizar por ello? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no se le puede criminalizar por actuar de la forma que todo el mundo esperaba que actuasen. O sea, el conquistador cumplió con lo que se esperaba de ellos, conquistar aquellos territorios. Vivían en una sociedad intolerante, donde los derechos humanos evidentemente no existían y lo que existía era el uso de la fuerza para conseguir los objetivos y ellos lo hicieron. O sea, no se les puede culpar por actuar de acuerdo a los principios intransigentes vigentes en la Europa de su tiempo. Europa se consideraba mejor y por ello con derecho a ocupar y a civilizar, entre comillas, a los pueblos inferiores, y así lo hizo España. Y no pasa nada, y así lo hicieron ellos y forma parte de la historia y ya está, y sin ningún tipo de complejo, ya digo, de ningún tipo. Y bueno, muy agradecido por su atención. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, yo encantado. Si no había acabado totalmente harto de la conferencia, pues seguimos hablando. Tenemos algo de tiempo. Por favor, sí que sean preguntas lo más concretas posibles. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerle la charla, me ha interesado muchísimo. Solamente preguntarle por un personaje del universo Cortés que a mí me interesa muchísimo y que no he escuchado mencionar hoy, que es Malinche Malinche. Y quisiera saber si usted ha investigado sobre ella, porque en España creo que no es muy conocida. Sin embargo, en México es alguien que ha pasado a la historia y también al imaginario popular. Yo no he encontrado mucha información sobre ella, creo que hay poca información. Y también sobre sus descendientes y su hijo en común con Hernán Cortés. Vale, sí, no, un tema interesantísimo, el de doña Marina, Malinche. Aquí en España no hay estudio, la verdad que no ha dejado rastro documental, con lo cual en este libro no aparecen datos nuevos ni documentos nuevos sobre ella.
realmente no la conocemos bien, no conocemos muy bien a doña Marina porque ha dejado poco rastro documental. Hernán Cortés habló muy poco de ella y hay un libro famoso que se llama además como el antiguo presidente de gobierno, Felipe González Ruiz, publicó el libro de doña Marina, que es un libro clásico, pero tiene ya como 30 o 40 años y que yo sepa nos han hecho aportes nuevos al respecto. De todas formas, evidentemente es un personaje clave porque en América uno de los grandes problemas que había era un problema de incomunicación. De eso habla Svetan Todorov, habla de eso, del problema de la incomunicación. No se entendían con ellos, ¿no? Y ella hizo de intérprete, era la amante, la concubina y la intérprete de Hernán Cortés, porque ella le traducía Jerónimo de Aguilar traducía del maya al... ¿Cómo era? Eso, efectivamente. Ella traducía del mexica al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Lo que pasa es que al final muy pronto ya aprende los idiomas y prescinden de Jerónimo de Aguilar con doña Marina, por lo tanto juega un papel importante. Se le ha acusado, bueno, en México hay mucha polémica con Marina, de hecho el malinchismo se considera como una traición. Ella no traiciona a los mexicas en tanto en cuanto no lo era, ¿no? No era mexica ni tenía conciencia de pertenecer a eso, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, bueno, yo creo que ella sirvió a Cortés, se enamoró a Cortés y Cortés, yo creo que no le correspondió en la medida de lo que ella le dio. Yo creo que Cortés, como un poco como casi todos los conquistadores, ¿no? Que tienen relaciones con las indígenas, pero después no se casan con ellas, se las entregan a otro. Hernán Cortés, cuando se hartó, se la entregó a un amigo suyo, como si fuera una esclava, ¿no? Y algo parecido hicieron otros conquistadores también, que le entregan a su concubina, como si... En fin, que yo creo que ella se enamoró perdidamente de Hernán Cortés y Hernán Cortés no le correspondió en su justa medida. Pasa igual como la concubina que tuvo Vasco Núñez de Balboa, que le pasó igual. ¿Cómo era ella? No me acuerdo ahora el nombre, no me sale el nombre. Bueno, pues ella igual. Esa sí que delató, porque esa delató a su hermano y a sus propios hombres, que había una confederación de caciques para exterminar a Vasco Núñez de Balboa, y ella lo delató a Vasco Núñez de Balboa y lo desbarataron. Y murieron muchos de sus familiares, de la propia amante india de Vasco Núñez de Balboa. En ese caso sí traicionando a su propia gente, ¿no? Pero ella le pasó igual, se enamoró perdidamente de Balboa y después Balboa hizo lo mismo que Hernán Cortés y lo mismo que Francisco Pizarro, se la regaló a otra persona, a esa misma mujer. De todas formas, ya digo que en el libro no aparecen cosas nuevas, comentarios sí, pero no cosas nuevas de doña Marina, y sí que es un personaje que está todavía por investigar y lo que no sé si será posible encontrar documentación nueva sobre ella. Bueno, vale. Por aquí habían... Aquí había levantado la mano. Aquí. Buenas tardes. ¿Hay algún descendiente de Hernán Cortés? ¿Ahora mismo queda algún descendiente de Hernán Cortés o no? Claro, hay la familia, no sé si directo, pero la familia, claro, que emparentaron muy bien y emparentaron con títulos nobiliarios. No recuerdo ahora mismo cuál es el título nobiliario que tienen, pero hay gente con casas nobiliarias que entroncaron con los Cortés y, por supuesto, muchos descendientes del abuelo, del padre de Hernán Cortés, del abuelo, hay muchísimos. Bueno, hay uno que colabora conmigo mucho también, que, está por ahí el nombre. Un tal Cortés, no me acuerdo del nombre de pila, que colabora con él, que es descendiente de uno de los hermanos del padre de Hernán Cortés. Hay muchos Cortés en Don Benito y algunos en Medellín que descienden directamente de la familia Cortés. En este caso, no del propio Hernán Cortés, que no volvió a Medellín, pero sí de los primos de Hernán Cortés, una familia extensísima y por ejemplo, este muchacho ha remontado sus orígenes en los archivos hasta llegar al tío de Hernán Cortés, al hermano del padre. Y con respecto a Hernán Cortés, sí, ellos emparentan muy bien todos con casas nobiliarias, con el conde de Aguilar, con el duque de Béjar emparentan, eso emparenta Hernán Cortés, pero los hijos también los casa bien con casas nobiliarias y hay títulos nobiliarios en España que descienden de Hernán Cortés. No sabría ahora concretarte cuáles en concreto, pero sí, existe. Tenemos que acordarnos de decir al final lo de la venta de los libros. Vale. Hola, buenas. Yo le quería preguntar sobre un aspecto que no ha tratado, si nos puede hablar brevemente sobre el Cortés después de la conquista, que yo creo es el Cortés, Hernán Cortés después de la conquista, que yo creo es un momento, digamos, en el momento en el que el triunfador se siente defraudado, digamos, ¿no? por el trato que tiene posteriormente de la corona. Claro. Bueno,
Ahí hablo yo bastante de la última década de Hernán Cortés, porque también era poco conocida y hay bastante documentación sobre él. Han salido cosas en Valladolid y se han publicado cosas allí. En la Chancillería de Valladolid han salido cosas también, y en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla hay bastante documentación del último periodo de Hernán Cortés. Bueno, yo creo que Hernán Cortés se quejaba mucho y yo creo que vivía un poco por encima de sus posibilidades. Pero Hernán Cortés, aparte de que le dieron el título de Marqués de Valle de Oaxaca, que es el primer título nobiliario que se concede en el Nuevo Mundo, y él viene un poco apesadumbrado a España porque el rey se dio cuenta que no podía darle tanto poder a un conquistador. Entonces ha decidido ya la corona que quiere nombrar virreyes, gobernadores, y le quiere quitar ese poder que le ha dado a los conquistadores. Eso pasa con Cortés y después va a pasar con las guerras civiles del Perú, que también le quieren quitar poderes a los conquistadores para nombrar virreyes y gobernadores, digamos, al servicio de la corona, ¿no? Ahí se dan cuenta, y con Colón pasa igual, se dan cuenta que se han pasado y le conceden demasiados títulos de gobierno, demasiados poderes de gobierno que el rey después no le quiere dar. No quiere que se conviertan, digamos, no quiere pasar a América el sistema nobiliario que tenemos en España, con las tierras de señorío, eso no lo quería pasar allí, con lo cual al final, ¿qué le pasa? Que él lo reconoce, hombre, políticamente se le reconoce, digamos, el mérito. Cortés es una persona con mucho prestigio en España, reconocido por el rey, se lo trae aquí, está con la corte. Cortés desde el año 40 hasta que muere en el 47, está con la corte siempre, va a eventos de la corte, a bautizos de infanta, a matrimonios, o sea, él está en la misma corte con el emperador, y es una persona reconocida, y después una persona extremadamente rica, una de las personas más ricas de España, lega un patrimonio brutal a sus descendientes. Otra cosa, que tuvo algunos apuros económicos porque vivía por encima de sus posibilidades y porque a veces hubo problemas en el flujo, en la llegada de esos capitales a España, y porque el rey también se dedicaba, por los apuros financieros, a secuestrarle el dinero y a otorgarle juros, ¿no? Entonces, pues a veces tuvo algún... Pero yo digo que Hernán Cortés fue de los pocos conquistadores triunfadores que consiguieron lo que querían. Él quería honra y fortuna, y lo consiguió, honra y fortuna. Y ennobleció a su familia, que su familia se codeó con lo más granado de la élite nobiliaria española en los siguientes siglos, ¿no? O sea que yo creo que fue un triunfador y tuvo éxito, y de los pocos conquistadores que murió en su cama. Porque todo lo demás, decía Fernández de Oviedo, que lo peor en la vida era ser adelantado, porque todos acababan mal, todos acababan muertos, prematuramente. Él siempre tuvo ese problema, que le habían quitado el poder político y nunca lo aceptó. Pero solamente eso. Yo creo, mi opinión es que se quejaba más de lo que debía. Bueno, yo pensaba que iba a ser litos corriendo después del rollo, pero bueno, creo que... Buenas tardes, del Colegio de Economistas de Madrid. Quería preguntarle por los restos de Hernán Cortés, porque están en México, creo, y son muy polémicos, creo, ¿no? ¿Dónde están? Sí, los restos de... Eso no han hablado de eso, y creo que es importante también. Gracias. Sí, experimentaron varios traslados, como es bien sabido, desde la cripta del duque de Medinaceli a la Cartuja de las Cuevas, distintos traslados, después en San Francisco de Texcoco, San Francisco de México, y finalmente en el Hospital de Jesús que él fundara, que por cierto, ya he dicho, yo, pese a que soy crítico con los conquistadores, es increíble, que además me mandaron fotos de las UBIs móviles, que todavía hay un hospital en México, el Hospital de Jesús, que bueno, que es un hospital grande, con muchos médicos, con UBIs móviles. O sea, la fundación de Hernán Cortés de un hospital, el legado sigue todavía en el siglo XXI, que es increíble, que yo sabía que estaba el hospital, pero pensaba que había quedado como una especie de iglesia, con a lo mejor algún pasante que hubiera por ahí. No, un hospital, el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, ya digo, con UBIs móviles. Con respecto a los restos, es seguro, están en la iglesia de Jesús. El problema está que, bueno, que allí en México hay bastante polémica, porque, bueno, la situación, ya digo, que allí es bastante contradictoria. Y bueno, creo que había incluso la idea, que por supuesto saldrá en la prensa, pero no lo harán, del Ayuntamiento de Medellín y alguna asociación histórica extremeña, de solicitar, si México no lo quiere, la repatriación de los restos de Cortés para enterrarlos en su tierra natal, que ellos sí que lo quieren. Y lo escucho hablar, incluso hay planes de hacerlo, digamos, a otros niveles y demás, que yo creo que va a generar una polémica brutal, una noticia brutal en la prensa, pero que desde luego, evidentemente, México no creo que consienta eso, pese a que tienen sus tiras y aflojas con la figura del conquistador. Por aquí ella. Buenas tardes, felicitarle por su exposición.
Quería hacer unas preguntas concretas. Un tema polémico, la muerte de Moctezuma, al final está de alguna forma contrastada o documentada, que fue por el tema de la pedrada que recibió de los propios aztecas. Y luego, relacionado con el tema de los aztecas, me parece importante, por lo que ha comentado al principio el moderador o el introductor, los aztecas era el pueblo que había recibido o se había hecho con los mexicas 100 años antes de que llegaran los españoles, o no es así porque se está refiriendo, y de hecho, bueno, pues había pueblos que no llegaron a ser conquistados y que debido precisamente a la gran, digamos, a las grandes masacres que habían hecho los aztecas con sus propios pueblos, tenían tal afán de venganza que luego la unión con Cortés, para incluso en la toma final de Tenochtitlán, bueno, los que hicieron las grandes masacres que Cortés no quiso, los tlaxcaltecas, fueron ellos, claro, ¿no? Y luego otra cosa, un comentario nada más, es decir, cuando al final se nombra gobernador, deja Cortés en México se nombra virrey Antonio de Mendoza. El virrey, bueno, los problemas que hubo fueron tremendos con la parte de los indígenas, y de hecho hay algunas cartas o escritas de algún, digamos, bueno, cacique de los grupos indígenas dirigidas a Carlos V, precisamente hablando de cómo querían que siguiese, que volviera Hernán Cortés a gobernar, debido a que él realmente era el que estaba defendiendo a los indígenas, o ellos se sentían mucho más cómodas con ese tema. Esos comentarios. Vale, bueno, son varias cosas. A ver, lo primero, lo de Moctezuma. Bueno, no hay documentación sobre eso. Yo en el libro sí que me entretengo bastante, porque, bueno, primero, no está totalmente claro lo de las pedradas de su propio pueblo. Hay algún testimonio por ahí, por ejemplo, de José de Acosta y algún que otro cronista, que dicen que fue apuñalado por los españoles. Bueno, no vamos a darle credibilidad, porque son más los testimonios que afirman lo contrario, que fue apedreado por su propio pueblo. En cualquier caso, si lo mató su propio pueblo, le quitaron el problema de encima a los españoles, porque evidentemente tenían que desaparecer. O sea, yo eso lo he comentado incluso en algún otro libro. La élite caciquil y sobre todo los grandes reyes no se podían arriesgar a dejar vivo al legítimo heredero al trono mexica, ¿no? Y Moctezuma tenía que desaparecer, por la buena o por la mala. En este caso, si realmente murió apedreado por los indígenas, pues le quitaron el problema a los españoles. En otros casos, si no moría por la buena, pues había que ejecutarlo, ¿no? Como fue el caso de Atahualpa, o fue el caso de otros muchos curacas y caciques que se resistieron al dominio español y hubo que ejecutarlos, ¿no? Pero evidentemente no podían correr el riesgo de dejar vivo al legítimo heredero al trono mexica, y por lo tanto, por las buenas o por las malas, Moctezuma tenía que desaparecer. Yo digo que de las pedradas no fue mortal la pedrada, aunque hubiera sido una pedrada o un apuñalamiento. Dicen los cronistas, y ahí lo cito yo en el libro, muchos cronistas, que Moctezuma se dejó morir, que Moctezuma ya estaba totalmente deprimido, no lo quería su pueblo y tenía como una especie como de profunda depresión y se dejó morir. Lo dice Antonio de Herrera muy claro, y se dejó morir Moctezuma, ¿no? Muchos cronistas dicen eso. Las heridas no eran mortales y él murió de una profunda depresión y de no quererse curar de sus propias heridas, ¿no? Digamos, no a lo mejor favorecido por los españoles, pero tampoco hicieron nada por evitarlo, ¿no? Eso con respecto a Moctezuma. La segunda pregunta era de... Hacía referencia, digamos, a los tlaxcaltecas. A los mexicas. Bueno, no, ellos eran un imperio en expansión. Lo que pasa es que me da la impresión a eso, y había muchos grupos, que habían sido ocupados recientemente, o incluso los tlaxcaltecas, que ellos no lo ocupaban porque no querían. Los tlaxcaltecas estaban muy cerca de Tenochtitlán. Ellos hubieran podido arramplar con Tlaxcala cuando hubieran querido, pero ellos lo dejaron un poco como reservorio de guerreros para los sacrificios. Claro, cuando los huejocingos o los tlaxcaltecas se ven con Hernán Cortés, con la posibilidad de vengarse de todo eso, hacen los grandes estragos. De hecho, Hernán Cortés en varias ocasiones tiene que estar frenando a los propios tlaxcaltecas porque se ensañan. Bueno, en Tepeaca no, porque en Tepeaca venía escaldado de que habían muerto muchos compañeros suyos la noche triste, y le dice, aquí los tenéis. En alguna ocasión le dice, pero en otro sitio tiene que estar continuamente frenando a los tlaxcaltecas para que no hagan grandes estragos sobre la población mexica, que se quieren vengar de décadas de sufrimiento por parte de los mexicas. El pueblo mexica era un imperio
y cometían tantas atrocidades como cualquier otro imperio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y claro, todos esos resentimientos, todos esos pueblos añorantes de su antigua libertad, los tlaxcaltecas se suman entusiastas a Cortés, igual que los mayeques, que los siervos que bueno, esta gente lo mismo les daba estar sirviendo a Moctezuma que servir a Hernán Cortés, y por lo tanto se suman a la campaña de conquista. Y esos 50.000 tlaxcaltecas son fundamentales para tomar Tenochtitlán, eso por supuesto. Y no sé si hay alguna cosilla más. Ah, bueno, y eso con respecto a los indios. Bueno, Hernán Cortés, oye, era un trato así. Hay un inventario, por ejemplo, muy sintomático de los indios que tenía de todas las propiedades que tenía en Cuernavaca, y tenía 400 y pico esclavos indios, pero es que había 100 y pico tlaxcaltecas. O sea que después sorprende que, bueno, te voy a decir que Hernán Cortés, yo no sé si era, a veces me dicen, el ranking de crueldad. Yo, mira, es que un conquistador nunca hubiera podido prever que en el siglo XXI íbamos a pensar, venga, ¿quién era el más cruel? ¿Y quién era No era un parámetro que ellos hubieran podido tener en cuenta. Un conquistador pretendía conquistar un territorio a costa de lo que fuera. Y a veces me dicen, ¿pero quién era más, Balboa o Cortés? ¿O Pizarro o Cortés? Es que esto no es un ranking y estamos aquí pensando de quién mataba más, quién mató a más o quién hizo más atrocidades. Eran conquistadores, eran guerreros, cuando veían oportuno pues hacían lo que tenían que hacer, y cuando veían oportuno ser indulgentes lo eran, pero era un mundo donde una persona decidía sobre la vida o la muerte, pero era así, no solamente allí, en Europa, en cualquier otro sitio, ¿no? Y no pasa nada. Yo Cortés, bueno, pues él tuvo, digamos que a los tlaxcaltecas le dio una serie de privilegios. De hecho hay nobles tlaxcaltecas que le dan títulos nobiliarios, le dan título de don, incluso algún título nobiliario porque vienen a España, pero en su inventario, ya digo, salen 100 y pico de esclavos tlaxcaltecas, que no sé cómo podía tener esclavos tlaxcaltecas cuando él les prometió liberarlos si le ayudaban en la conquista, pero bueno, que a fin de cuentas era un conquistador más con lo que era un conquistador, ¿no? Y ya digo que no creo que nunca pensaran ellos que lo íbamos a evaluar, digamos, por su grado de crueldad. Es un concepto que ellos nunca pudieron pensar ni sospechar. Vale. Bueno, vamos a ir terminando. Había una y dos que están... Aquí estaba... Esta señora no sé si estaba antes o después, no lo sé. Esta y después ahí y ya terminamos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por un poco las investigaciones que hacen los investigadores anglosajones cuando hablan, pues, por ejemplo, de la figura de Hernán Cortés. ¿Cree usted que son justas o están movidos por algunos intereses un poco para degradar a Hernán Cortés? Bueno, vamos a ver, el problema es que entramos en el terreno de la ideología, en este tema de la imperiofobia que se habla, pero en este caso al favor, a defender a los conquistadores del Imperio Español. Claro, todo esto ya es la imagen, ha habido una leyenda negra histórica, aunque yo le critique a Elvira Roca que también hay una historia negra y no se puede meter todo dentro de la leyenda negra, pero bueno, la visión, hay una parte de la historiografía anglosajona, bueno, que ve la conquista como una atrocidad. Están más vistos los conquistadores, pero también es verdad que hay muchos historiadores norteamericanos y también ingleses que están rehabilitando la figura de los conquistadores, o sea que hay un poco de todo en todos sitios, ¿no? Por ejemplo, Loomis, ya en el siglo XIX, fue uno de los grandes cantores de la gesta de los conquistadores españoles y era un norteamericano en el siglo XIX, o William Prescott, ¿no? Que sin ser tampoco un defensor así, pero también, o sea que ha habido grandes historiadores norteamericanos y algunos ingleses como John Eliot, que han defendido una visión ecuánime de esos conquistadores. Lo que pasa es que, claro, nos metemos ya casi en el terreno de la política, ¿no? De los ingleses, nosotros fuimos mejores, los españoles peores, nosotros decimos que al revés, que nosotros fuimos mejores, ellos peores. Ya es una cuestión que entramos en la política. Yo por eso, en mis libros, intento contar las cosas como fueron. Si no ahorro calificativos, si mataron y tal número. Ahora, teniendo en cuenta que todos los imperios han actuado de forma parecida, porque los ingleses, no solamente en las colonias, con Irlanda cometieron verdaderas atrocidades. En la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra ocurrieron auténticas atrocidades en Francia, pero auténticas atrocidades. O sea que bueno, lo que pasa es que yo soy americanista, a veces y cuento las cosas un poco duras de la conquista americana, pero dice, ¿por qué no hablas de la guerra de los 100 años? ¿Por qué no hablas de los belgas en el Congo? Es que yo no soy especialista en eso, yo soy especialista en la conquista de América. Y si tengo que contar esas cosas, las cuento. Yo publiqué una vez un artículo, no me quiero entretener mucho para no hacerme demasiado pesado, que se llama
pederastas en la conquista de América. Uy, fue un escándalo tremendo, lo tuve que publicar en Alemania, porque en la Universidad de Hamburgo, porque aquí en España no me lo quisieron publicar. No, porque estás loco, porque eso no existía. Vamos a ver, el concepto pederastia no existía, pero si un conquistador, que alguno hubo, obligaba a mantener relaciones sexuales a una niña de 5 años, 6 años, eso es pederastia. Y pasó. Y no pasa nada, era uno, era Lázaro Fonte y otro. Hubo 2 o 3 que lo hicieron. Bueno, pues lo hicieron y pasó y no pasa nada. Yo no quito hierro a las atrocidades que pudieron pasar en un proceso expansivo. Pasó, y yo lo conté con pelos y señales, con documentación en la mano, con 40 testigos que lo certificaron. La atrocidad que cometieron con 3 o 4 niñas en el Reino de Colombia, en la provincia de Colombia. Y pasó, y no pasa nada. Y por reconocerlo, y no por eso me siento menos español, ni me siento... No, aquello fue una guerra donde... Esa guerra España era superior y la ganó, y punto, como los romanos eran superiores a los ibéricos, a los pueblos iberos, y nos dominaron y nos conquistaron y cometieron atrocidades aquí también, con el pueblo que nos sometió. Y no pasa absolutamente nada, y no vamos a tener complejo por eso, por lo que hicieron unas personas hace 5 siglos, y que forman parte de la historia y del pasado, y que las cosas fueron como fueron, y tan orgullosos del pasado y de la historia y de cómo fue. No sé si te he respondido a la pregunta. Hola, buenas tardes. Ante todo, darle las gracias a don Esteban. Me ha parecido muy correcta su forma de pensar. Es decir, estudiar lo que pasó sin darle un sentido generalista. Todos eran buenos o todos eran malos. Claro. Solo quisiera hacerle una pregunta en general. O sea, ¿qué opina usted sobre la famosa leyenda negra de Fray Bartolomé de las Casas? Si tenía más de verdad o más de mentira. Bueno, yo ahí difiero de otros historiadores. Yo soy un gran admirador del Padre de las Casas, y es cierto que pudo exagerar alguna cifra, pero no por afán de exagerar, sino porque a veces era difícil. Me decía que esto es como la plaza de Valladolid, y de pregunta que no era así. Pero es que cuando tú llegas a un sitio, tú haces una estimación. Yo a veces me lo planteo, digo, una ciudad que no conozca y que no tenga internet para mirar qué población tiene. Cualquiera llega a una población, yo he ido a Berlín, y digo, no voy a mirarlo, a ver qué población tiene. Esto es grande, esto es más grande que Madrid. Esto puede tener... Y después me olvidé que tenía 7 millones más de habitantes de lo que yo había estimado. O sea, que me equivoqué en la mitad. ¿Estaba en mentira para que Berlín fuera como Madrid? No, es que una estimación no es fácil. Entonces, él se equivoca en algunas estimaciones. Pero a veces le queremos dar veracidad al Padre de las Casas por unas cosas y por otras no. El diario de color lo conocemos por él. Y nos fiamos al 100%. Y otra cosa, la brevísima, que tanto se critica, yo he comparado... y eso lo he hecho y lo he publicado además, la brevísima con la historia de las Indias, con los 3 tomos. Y todas las cosas que cita ahí están desarrolladas en la historia de las Indias. Y muchos de esos hechos, que yo los pongo también, después los he documentado yo. O sea, hechos que dice la matanza en tal sitio, y después ha salido el documento en un archivo de India, y ha salido. En todas cosas porque los españoles no ocultan las matanzas, porque son méritos. A más indios muertos, más mérito para el emperador y para Dios. O sea, que ellos incluso a veces exageran, que muchas veces los documentos dicen, no, que yo me enfrenté a 25.000 indios y maté a 5.000, anda ya. Después resulta que hay un cura que dice, no, yo enterré a 150 indios que mató, no fueron 150, pero él dijo 25.000 para decirle al rey, yo fui el que lo hice, yo solo con 3 soldados más. O sea, que ellos mismos exageran y no ocultan. O sea, que hay... el Padre de las Casas, pero los que somos americanistas, estamos en el Archivo de India frecuentemente, sabemos que hay muchísimos Padres de las Casas, muchísimas pequeñas crónicas, pequeñas narraciones que dan datos muy parecidos al Padre de las Casas. ¿Que pudo exagerar en algún caso? Puede ser que en algún caso exagerara, pero muchísimos casos que pone el Padre de las Casas están documentados. Yo me encontré, por ejemplo, el Padre de las Casas ponía una carta de encomienda, una de encomienda, la que conocíamos la del Padre de las Casas. Pues después en el Archivo de India saqué yo 3 más y eran idénticas, la había copiado el Padre de las Casas literal, o sea, no había variado ni una coma. Bueno, pues lo mismo que fue literal en la carta de encomienda, que fue literal en el viaje de Colón, que lo conocemos por el Padre de las Casas y nos lo creemos al 100%. ¿Y qué pasa? No, pero cuando lo he oído, ahí miente. No, oye, pues yo no veo tales mentiras. Pudo haber exageraciones en algún caso, pero no sistemáticas. Esa es mi opinión. Hay muchos historiadores que no comparten esa opinión, pero bueno.